Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del panorama cotidiano desde el balcón de la economía política. Juan Carlos Moreno Brito, gracias por acompañarnos. Rolando, gracias por la invitación. En esta infausta fecha. Infausta y triste, sí, transmitamos claro. De entrada nuestra solidaridad adolorida con las víctimas, los deudos provocados por el cisma del día de ayer. Terrible. Mucha solidaridad y también mucho dolor convertido luego en coraje y enjundia es lo que vamos a necesitar a la luz de los primeros resultados que se suman a los resultados inmediatamente anteriores en los sufridos estados de Oaxaca, muy duro, Chiapas muy duro. Y otros más. Muy duro. Juan Carlos, las Naciones Unidas a través de su conferencia sobre el comercio y desarrollo nos propone o nos convoca, no sé qué dirás tú, en su informe sobre el tema para 2017 a pensar en ir más allá de la austeridad y a la formación, a la constitución de un nuevo trato global. De un New Deal, como decían, ¿no? Un New Deal, como lo propuso el presidente Roosevelt allá por 1932, exacto, ante una población, unos ciudadanos norteamericanos arrinconados por la desazón, la depresión, el perdidos, miedo que estaba produciendo ya lo que luego fue llamada la Gran Depresión. ¿Cuál es el sentido, cuál es la pertinencia de una convocatoria de esta naturaleza sustentada en un documento, bueno, de tamaño muy respetable, ¿no? De tamaño, fondo y forma. Y en el fondo, lo hemos podido comentar tú y yo claro. En otra ocasión, pues es una argumentación robusta, consistente, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes? Yo le diría sobre el informe y sobre la cuestión, ¿no? Como lo hemos discutido, ¿no? Sí. Y además que tú ayudaste a presentarlo en el lanzamiento internacional en América Latina. Este es el informe anual que saca UNCTAD. Y ahora UNCTAD lo que nos dice es, bueno, ¿qué ha pasado de la crisis financiera internacional 2008-2009 para acá? Y lo que nos llama la atención es ya decir, 9 años, ¿no? Ya 9 años. Ya 9 años. Ya 9 años. Y nos dice, bueno, en esencia que este enfoque que nació... Inicialmente era una cosa distinta, porque inicialmente el Estado es el que rescató a la economía mundial, sinceramente, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. El Estado intervino, el Estado tuvo la conciencia de que los mercados per se no iban a sacarnos de esa situación, pero después se dio un giro hacia la famosa austeridad. Y lo que nos dice UNCTAD en este reporte, que esa política de austeridad no va para ningún lado, que tenemos que salir de ahí, tenemos que salir de manera concertada hacia una estrategia muy distinta, basada en lo que dice UNCTAD, la recuperación, la redistribución y la regulación. Las 3 R's. Las 3 R's. Pero esta austeridad, así llamada, ¿sería equivalente, asimilable al otro planteamiento que muy en boga, también aquí entre nosotros, sí, sí, que es la de la consolidación fiscal? Muy parecida, Rolando. La verdad es que al final tú puedes llamarle al gato como quieras, pero es un gato en ese sentido. Lo que hace UNCTAD es que se va a los datos, no se va a la ideología. Después trata la parte de ideología y la política. Pero dice UNCTAD, salimos muy rápido de la crisis del 2009, recuperó, pero todo el crecimiento económico mundial está sinceramente en la estagnación secular, como se le llama, y dice que eso no es ni de Dios ni de la naturaleza, que eso es causa de las malas políticas, porque se ha puesto un énfasis enorme en la política monetaria laxa y en la política fiscal contractiva, inclusive en países que no tienen problema ni de deuda ni de déficit fiscal. Esta idea de consolidar de una manera muy extraña, porque tú y yo cuando consolidamos una amistad la consolidamos de bases fuertes. Acá se consolida en una cosa extraña que es fijarnos en el déficit fiscal, no fijarnos en los ingresos. Juan Carlos, por la deuda. Pues o debemos poner, ¿cómo debemos abordar yo te diría que el origen de la retórica, digamos, Empecemos. de la austeridad? Iba a sesgar ya la conversación e importar el término inglés, creo que es verdad, austericidio, dicen austericidio. Pero esta idea de la austeridad viene de la preocupación por el endeudamiento de los estados, ¿no? Ese es
la relación, digamos. En buena parte sí. En buena parte. En buena parte sí. En otra no tan buena también viene de que hay una sensación de que la inflación es producida por un déficit fiscal elevado, que de repente en algunos países déficit fiscal elevado son 3% del PIB, que en otros países se tomaría súper normal. Entonces, te diré, ¿no? Y la contraparte de UNCTAD en su documento es, más allá de la austeridad, con las 3 R's, sí, claro, y un New Deal sin duda global. Sin En duda. inglés, en la versión del resumen en español es un nuevo New Deal mundial. Sí, claro. Bueno, ellos hablan de global, ¿no? Sí, sí, En la versión original. ¿Qué quiere decir eso? Es que UNCTAD lo que es un diagnóstico de esta falta de crecimiento a nivel mundial. Y dice que de repente se piensa que es la tecnología, que los robots... O los robots, sí, le digan un capítulo un capítulo entero los robots, sí. y lo sacan de la discusión. Dicen, no va por ahí. Dice, estamos creciendo poco porque el comercio está creciendo poco, pero no es el comercio solito. El comercio al final lo que refleja es la demanda, en particular de los países desarrollados. Y lo que se dice UNCTAD es que en los países desarrollados se dio un cambio de la política de estar tratando de sacar a las economías del momento tan difícil que está en el 2009-2010 a una regresión. Ay, cuidado con la deuda, cuidado con la austeridad. Tenemos que poner políticas prudentes, y lo prudente y lo austero no es lo mismo. Porque prudente, claro, prudente es que no gastes más allá de tus medios. Pero la austeridad, lo que hay que hacer es recortar. Bueno, estamos en este país, UNCTAD no menciona el caso mexicano, aquí llevamos 7 años por lo menos en los que la inversión pública va cayendo en términos reales, ya no digas como proporción del PIB. Eso es austeridad, claro, pero eso no es prudencia, estamos comprometiendo el futuro de los mexicanos, y UNCTAD dice que a nivel mundial es momento que los gobiernos de las grandes economías desarrolladas y también las en desarrollo, entendamos que por ahí no va la historia, que la historia de consolidar fiscalmente es más bien robustecer. ¿Cómo se le hace para tener ingresos más fuertes? Ampliar el espacio fiscal, que es lo que tenemos que hacer. Y poner, tú te acordarás, porque tú lo leíste muy bien, ¿qué dice Martin Luther King? La cita de Martin Luther King que ponen ahí. Esto es, creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena compartirlo. Yo lo celebré como un acierto editorial para empezar. Me recuerdo cómo empezar con Martin Luther King. El discurso en y Harlem. terminar con Franklin Delano Roosevelt. Del miedo también. Ese es un uso realmente muy genuino y virtuoso de la historia. ¿Cómo no? Además no citan a cualquiera, citan un momento muy Luther específico. King, hace 50 años en la Riverside Church de Nueva York, Harlem, hizo un llamamiento apasionado por un mundo más igual, más justo, más pacífico y más digno. Tras pedir una revolución radical de los valores, King dijo, debemos empezar rápidamente a cambiar una sociedad hecha para las cosas por una sociedad hecha para las personas. Si las máquinas y las computadoras, el afán de lucro y los derechos de propiedad se consideran más importantes que las personas, será imposible vencer a la tríada de gigantes integrada por el racismo, el materialismo extremo y el militarismo. Parece que lo escribió hoy, ¿no? Parece que lo está escribiendo para nosotros, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo después del impresionante discurso del presidente Trump en las Naciones Unidas. Terrible. De ayer, ¿no? Terrible. Y de antier, y de anteayer, y lo que no, vemos en bien, el mundo entero, sí. ¿no? Pero el nuevo trato global, ¿cómo lo estás viendo, Juan Carlos? Lo veo, lo celebro. Espero que los gobiernos del mundo desarrollado y en desarrollo entiendan que es momento de salir, el nuestro en particular, ¿no? Es impresentable lo que está ocurriendo, el presupuesto que vemos hoy en día, que se presenta recortes en prácticamente todo, en educación, salvo defensa y marina, si tú me corregirás, pero en muy pocos rubros, porque como se prometió no subir ingresos, entonces los gastos están constreñidos. Sí. Y lo que dice UNCTAD es que hay que colocar, lo que decía Martin Luther King, a la gente en el centro de las preocupaciones. Entonces dice que la macro, en vez de estar concentrada en cerrar el déficit fiscal por el lado de recortar gastos, tiene que poner al empleo en el centro de las preocupaciones junto con la desigualdad. Pero el empleo está condenado a desaparecer, nos dice por otro lado, gracias al gran salto tecnológico en el que estamos inmersos, desarrollados y en desarrollo. UNCTAD dice que ese discurso lo hemos oído tantas veces, que la tecnología nos va a hacer obsoletos, que la tecnología cierra oportunidades, abre oportunidades. Pero una tecnología con un gobierno que está empeñado en recortar en innovación,
recortar en infraestructura. Obviamente se vuelven una amenaza, pero una cosa es que en algunos sectores como la automotriz, alguna parte de la química, sí, los robots puedan ser rentables, y otro es que vayan a ser de veras rentables. Técnicamente posible, sí, económicamente factible, muy difícil. Lo que dice es que no hay que temerle a eso, hay que verlo como oportunidad. Agarremos a Trump también, el medio ambiente. El medio ambiente, como dice UNCTAD, también es otra gran oportunidad de inversión. Vemos que las inversiones verdes para las pymes y las MIPYMES es un gran y en eso pensaba, yo creo, ventana, Obama, ¿no? Sin duda. Con su nueva revolución industrial. Sin duda, ¿no? Estaba sí. pensando sobre Sí, todo en esa sí, oportunidad. sí. Vamos a una pausa Con mucho y gusto. seguimos, Y Juan seguimos. Carlos. Más allá de la austeridad, por un nuevo trato global, Juan Carlos Moreno, y tú nos dices, no hay que confundir austeridad con prudencia. Para nada. Habría que decir, bueno, necesitamos apuntar fino, eso sí, Sin duda. actuar con oportunidad, porque en estos casos, si no se actúa con oportunidad, una acción que está fuera de tiempo puede no solamente no lograr lo que quiere, sino mal lograr las circunstancias, ¿no? ¿Cómo nacionalizarías la convocatoria y la propuesta de UNCTAD para el México del 2017-2018? Lo nacionalizaría así casi calcado. Es poner el empleo y la desigualdad en el centro de las preocupaciones macro, con un diagnóstico muy potente que hace UNCTAD totalmente aplicable a México, que dice UNCTAD, el comercio no nos va a rescatar porque ha perdido dinamismo. Súmale que en el caso mexicano tenemos la amenaza del presidente Trump todavía constringiendo más el comercio nuestro. Entonces, que hay que colocar al mercado interno como motor. La única manera de colocar el mercado interno como motor, porque suena muy técnico, ¿no? El mercado interno. ¿Quiénes somos el mercado interno? Nosotros los mexicanos. Estamos aquí. Y ojalá fuéramos tú y yo el promedio nacional, ¿no? Sería un país muy distinto. Tenemos una oportunidad enorme. Esta gran universidad nos cobija, en fin. Lo que hay que colocar es eso, en vez de que oigamos a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestro secretario de Hacienda, hablando de cuánto va a bajar el déficit, al contrario, que nos digan cómo queda el empleo, qué preocupaciones hay por el empleo digno, qué preocupaciones hay por la desigualdad, cómo se le va a hacer para una política macro que expanda este mercado, que haga que en vez de 4 de 5 mexicanos sean vulnerables y la mitad pobres, ¿qué es lo que tenemos que hacer para expandir eso? ¿Qué quiere decir? Colocar las preocupaciones por la distribución del ingreso, por la regulación y por la recuperación. Decir que la economía va a crecer 5% cuando la inversión pública va a caer, bueno, puede ser en Harry Potter o el que nos guste, ¿no? Pero es otra prosa. Tú ¿no? has mostrado junto con otros colegas que nos han acompañado en otra ocasión, preocupación por el así llamado espacio fiscal de que disponemos. Han llegado a decir que este espacio nos lo hemos comido y que consecuentemente el 18 y el arranque del nuevo gobierno, digamos, en 19, pues va a enfrentar severas dificultades y grandes dilemas, ¿no? Sin duda. En efecto, ¿no tenemos espacio fiscal para actuar? Tenemos una encrucijada brutal. No tenemos espacio fiscal en la medida en que no queramos tener espacio fiscal. Los impuestos son el precio que una sociedad paga por vivir de manera civilizada. Nosotros tuvimos un secretario de Hacienda que prometió a la comunidad de negocios que no iba a haber aumento en los impuestos. ¿Quién era Bush? Ni nuevos impuestos. Ni nuevos impuestos, que decía, lee mis labios. Bueno, allá se dijo, acá se aplicó. Era el presidente Bush, no recuerdo mal, ¿no? El presidente Bush, read my lips. Read my lips. Read my lips. Pues acá se aplicó eso. Es imposible que el Estado mexicano cumpla sus funciones mínimas de democracia con los recursos que tiene. Es un Estado muy pobre. Es un Estado despetrolizado en cierto sentido, pero tenemos una brecha en infraestructura, una brecha en necesidades sociales que, dadas las condiciones actuales de ingreso, no hay manera. Y entremos a lo de la deuda. Hace poco, como hemos comentado en otros lados, recordábamos que una de las agencias calificadoras nos bajó las estrellitas. Y aclaro, bueno, noten, yo no se los estoy bajando porque haya subido mucho la deuda. De hecho, en términos de porcentaje del PIB,
está más o menos igual que el promedio de las economías emergentes, en ese entonces era menor que el de la India, pero dice lo que nos preocupa mucho como agencia calificadora, y cito, es que subida de 15 puntos de la deuda como proporción del PIB no viene acompañada de crecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué esa deuda que aumenta, no de manera riesgosa, dirías tú, todavía pero no aumenta, sí, no se traduce en mayor crecimiento económico? ¿Qué respuesta damos a eso? La defensa que desde décadas atrás se hacía del endeudamiento es porque se iba a utilizar para el crecimiento económico. Yo recuerdo defensas incluso airadas del presidente López Portillo, ¿cómo no? Claro. hablando de eso. Además, él tenía por delante su as, que era el apalancamiento con cargo al petróleo y la Sin nueva duda. riqueza. Pero, ¿por qué? Pues yo te cambiaría la pregunta, ¿y por qué iba a traducirse en crecimiento si llevamos todos estos años sumados a dos del presidente Calderón, en los cuales el gasto en infraestructura, la inversión pública cae y cae y cae? O sea, llegamos a un momento, y perdón por el tecnicismo, el balance primario es deficitario. O sea, cuando quitamos los gastos de pago de intereses, México está en déficit. O sea, ni siquiera tenemos ingresos para cubrir la operación corriente del gobierno. Entonces, y además cortamos la inversión, ¿por qué iba a crecer? Entonces, Eso en ese sí que sentido, es violentar la ortodoxia fiscal, ¿verdad? violentar, Más rancia. inclusive la de una empresa, la de una De familia. una empresa. O sea que, Tus gastos corrientes financianlos con tus ingresos imagínate, yo corrientes. llego a mi esposa y decirle, ya resolví el problema de la casa y la hija ya no va a ir a la escuela, Sí. pues la inversión que estamos en, me va a decir, estoy loco, y lo tendría todo. Ahora cuando lo pasamos, cuando se dice, es que estamos siendo austeros, eso no es austeridad, eso es ser imprudente. Lo que tenemos que hacer es decir, cuáles son nuestras necesidades sociales. Las dos cosas, es la infraestructura, se puede enfocar hacia la parte regional, hacia el crecimiento y hacia el bienestar. Y ahí decir, ¿cómo le vamos a hacer? Además, lo que urge, y eso lo va a tener que ver la siguiente presidenta, o no sé quién venga, en el 2018, es un pacto por el crecimiento y la igualdad. La palabra pacto está muy mal, el New Deal, un New Deal, como pone ahí. Nuevo trato, el decía nuevo trato. Roosevelt, y agregaba, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo. Sin duda. Sin duda. Sin Y duda. habría que aplicarlo como parte del vademecum de este pacto o de este nuevo trato. E igual otra cosa, recordando a alguien más, que si sigues haciendo lo mismo es difícil que salgan las cosas diferentes. Nosotros llevamos 30 años diciendo que con baja inflación, el retiro del Estado de la asignación de recursos y un déficit fiscal bajo, esta economía va a crecer de manera sólida, sustentable, robusta y el adjetivo que te guste. Eso no lo hemos visto en estos 30 años. La brecha con Estados Unidos se ha abierto, la desigualdad del crecimiento. Entonces, tenemos que cambiar y poner el empleo, porque el empleo va más allá, no es una variable cualquiera, Rolando. El empleo nos da, es una gran palanca para la igualdad, es una gran palanca para la creación cívica. Estudias o trabajas, el trabajo nos dignifica, pero claro, teniendo un New Deal en el cual la productividad se reparte de manera, pues, por lo menos no tan desigual como lo que hemos estado viendo, ¿no? Podríamos incluso sugerirle a nuestros representantes en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá sobre, así le llaman, la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que trataran de acuñar esta convocatoria. Sin duda. Pues oye, para que funcione esta idea de integración regional, sí, sí. Que no se ha dado plenamente, sino de manera muy rara, desigual, pues lo que necesitamos es ir más allá de la austeridad y hacer un nuevo trato entre los tres para empezar. Sin duda. Tendría Podríamos sentido, copiar ¿no? la infraestructura regional que propone UNCTAD, diciendo la infraestructura física se tiene que dirigir a las regiones más desfavorables, como se hizo en Europa, por ejemplo. Tú ¿no? y Jaime Ross, si no recuerdo mal, en algún momento acuñando el planteamiento también de otro colega, Levy, ¿no? Plantean la prioridad es el sur, ¿no? Porque el sur también existe. El sur existe y además... Y hoy enfrenta una crisis nosotros. de empleo Brutal. realmente terrible en Ciudad del Carmen, en partes de Tabasco, Brutal, en Veracruz, sur de Veracruz. Brutal. Y no es coincidencia que luego los desastres que no son naturales, el terremoto es natural, el desastre pega en función de cómo fue la infraestructura diseñada, nos pega a los más pobres luego, ¿no? Eso no es la mano de Dios, ni la mano del mercado. ¿Qué decimos de este gran planteamiento, digamos, global?
desde lo global para lo global, ¿no? ¿Qué decimos de nuestra coyuntura, desafortunada coyuntura actual? ¿Qué tiene que ver la austeridad? ¿Qué tiene que ver el nuevo trato con el saldo que comenzamos ya a tener de devastación física, de pérdida humana, que nos está dejando 2 sismos al hilo y un huracán nunca visto, creo, o nunca sentido por estos lares? Y lo que venga, ¿no? Y lo que venga. ¿En qué lugar vamos a colocar el planteamiento presupuestal que ya está en la Cámara? Las 3 R's, diría yo. Ajá. Redistribución, quiere decir, pensemos en los más desfavorecidos, en los más desprotegidos. Regulación, por otro lado. ¿Por qué se caen unos edificios? ¿Por qué no se caen otros? Tenemos una regulación mucho más fuerte, una intervención del Estado. No quiere decir un Estado obeso, no quiere decir un Estado metiche, quiere decir un Estado que sepa dónde entrar, pero para eso necesitamos recursos. Y lo otro, la recuperación, dejando atrás la austeridad. En los momentos en los que se vive, pensar ahorita en seguir recortando, ¿cómo? Lo que necesitamos el New Deal, y perdón que te interrumpa, ¿Sí? Convencer a los de arriba que si los de abajo están mal, todos estamos mal. No ¿Tú podemos salir propondrías así. Algo así como, hey, un momentito, veamos el presupuesto de nuevo a la luz, porque lo que vamos a ver son nuevas necesidades inaplazables? Sin duda. Las casas derruidas, las escuelas partidas, los edificios caídos, bueno, los huérfanos. Los huérfanos. ¿Verías como algo viable decir, señores del Congreso de la Unión, soberanía popular, pensémoslo de nuevo? Sin duda, yo diría, recordando a otro autor, que ¿por quién doblan las campanas? Pues por ti, por mí, por todos ya los nada más mexicanos. por John Donne, ¿no? No, exactamente, por todos doblan las campanas. Entonces, en ese momento, este presupuesto tiene que revisarse no solo los dineros, sino cómo se usan los dineros. En algunos lugares las carreteras van a dar de un lugar a otro. Acá de repente van a dar a la cosa que se llama el socavón, que yo no sabía que existía esta palabra cuando yo era joven. Hace mucho, pero dan a los socavones. Se parece el título de una buena salsa, ¿no? Sí, claro, desafortunadamente es un tango, es una cosa, es un sí. drama, ¿no? Entonces, eso es impresentable. Pues nuestro habría que Sistema pensar, Nacional de entonces, Inversión en Pública una R más sería para nosotros, para lo inmediato, que no va a ser inmediato, desafortunadamente. La R de la reconstrucción. Y quizás inventarnos un gran compromiso nacional en torno a la reconstrucción de Chiapas, Oaxaca, nuestra propia orgullosa y adolorida Ciudad de México. Sin duda. Y que no nos digan que haya que recortar otros gastos para atender los que han sobrevenido, No se puede. sino no recortemos más, gastemos mejor, como tú Claro. dices, bien, oportunamente, pero contemos con más recursos. Si alguna vez inventamos un 10% para la educación, ¿no? Claro. Pues ¿por qué no inventarnos algo así para la reconstrucción? Y pensando, como tú decías al principio, que el problema no es que no seamos austeros, sino el problema es que esta austeridad mal entendida, porque no estamos poniendo, como nos dijo Luther King, hay que poner al empleo y a las personas en el centro. Y quizás agregar algo más, ya que estamos de cita en cita, Juan Carlos, un buen amigo economista y físico indio, Arun Kumar, me recetó, según él, la clave gandhiana en estas materias. Dice, los últimos pasan primero. Estupendo. Pues vamos a tener que abordar esto de una manera consistente y sistemática. La reconstrucción más las 3 R's Sin duda. de la UNTA de Juan Carlos Moreno. Muchas gracias Por favor, Rolando, por esta conversación. Al contrario, gracias. Buenas noches, gracias a todos.